George Habash fue un político palestino, fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina. George era el hombre a quien se debía la mayor parte de los atentados en Europa. Fue conocido como el Doctor debido a su profesión de pediatra en un hospital dirigido por religiosas católicas, las Hermanas de Nazaret. Doctor Habash, ustedes en el frente están especializados en actos de terrorismo y muchos de ellos suceden en Europa. ¿Por qué quieren imponernos una guerra que no nos pertenece? ¿Con qué criterio? ¿Con qué derecho? Nuestros enemigos siempre han sido Israel y sus aliados. Los que apoyan a Israel económica, militar, política e ideológicamente van a ser nuestros enemigos en cualquier parte del mundo que estén. ¿Tampoco les interesa la opinión mundial? ¿No les importa la indignación, el odio que se gesta contra ustedes tras cada una de sus acciones en tierras extranjeras? ¿Cómo pueden invocar nuestra compasión y nuestro respeto si nos atacan sin que nosotros hayamos hecho nada? Cuando la opinión pública está con uno, significa que tiene razón. Cuando no, significa que algo no marcha. Pero esto no es la manera de plantear el problema, porque a nosotros no nos interesa la opinión pública más que en el punto de la información que en el plano de la simpatía. Queremos que matar a un hebreo lejos de batalla surte más efecto que matar a 100 en batalla porque provoca mayor atención. Desde 1917, ustedes los europeos no saben nada de nosotros. Apenas ahora empiezan a intuir que nos han echado de nuestra tierra como perros rabiosos. ¿Dónde estaba la opinión pública en 1947? Cuando los ingleses regalaron a los hebreos una tierra habitada por el 96% de los palestinos. Estaba ocupándose de un asuntillo llamado Segunda Guerra Mundial, doctor Habash. ¿Debo concluir de su respuesta que al frente no le importa causar víctimas entre nosotros los europeos? ¿Debo concluir que tienen ustedes toda la intención de continuar incendiando nuestros almacenes, disparando en nuestros aeropuertos, poniendo bombas en nuestras sacas postales y atormentándonos con el terrorismo? Cuando todo esto lo hacían los hebreos en Palestina, ustedes no lo llamaron actos de terrorismo, lo llamaban guerra de liberación. Hablemos de otro tema, doctor Habash. Por ejemplo, de los países que no arriesgan lo que arriesgamos nosotros, de sus amigos. El objetivo de nuestra lucha no es solo recuperar la identidad palestina, sino el instaurar el socialismo. Somos nacionalistas y socialistas en igual medida. Digamos que en el Frente Popular es un movimiento guiado por la ideología socialista. Desde 1967 hemos comprendido una realidad indiscutible. Para liberar a Palestina hay que seguir el ejemplo chino, donde su posición respecto a los palestinos es muy clara, muy amigable y tiene ideas concretas. ¿En qué se materializa la ayuda de China? Por ejemplo, ¿envían ustedes allí a sus instructores? No, nunca. Ni tampoco los mandamos a Vietnam del Norte ni a Argelia. Nosotros, el Frente, los instruimos solos. Tenemos nuestro campus y nuestros cursos donde no solo enseñamos solo a disparar. Por ejemplo, enseñamos hebreo. Nuestro modo de entrenar es distinto al de Al-Falah. En realidad sus relaciones con Al-Fatah no son muy buenas. ¿Qué piensa usted de Yasser Arafat? Somos bastantes amigos. Caemos en acaloradas discusiones cuando nos reunimos, pero en conjunto estamos de acuerdo. No podría ser de otro modo. Combatimos tras la misma barricada, pero nosotros y Al-Falah tenemos ideas demasiado distintas respecto a demasiados asuntos. Por ejemplo, no aceptaremos nunca el dinero de que ellos aceptan de las fuerzas reaccionarias. No tocaremos nunca dinero que apeste a petróleo norteamericano. ¿Nunca hacen operaciones militares? ¿Aquellas en las que se arriesga no la cárcel, sino la vida? Y tanto. El 85% de la actividad militar dentro de Israel se debe a nosotros, no al de Al-Falah. El mes pasado un compañero atacó en solitario un restaurante frecuentado por militares israelíes. Murió, pero antes de morir mató a más de 20 enemigos. Doctor Habash, me gustaría hablar un poco de usted. Usted era médico y su oficio era salvar a la gente, no matarla. Era también cristiano y su religión estaba basada en el amor, en el perdón. ¿Nunca echa de menos su pasado? Era cristiano, sí, cristiano ortodoxo. Era médico, pediatra, me gustaba mucho. Creía que se estaba haciendo el trabajo más bello del mundo. Y lo es, ¿sabe? Porque es un trabajo en el que se utiliza todo, el cerebro, las emociones, especialmente con los niños. Me gustaba curar a los niños y fue duro abandonarlo todo. Fue muy duro. A veces siento añoranza, la siento como un pinchazo, pero tenía que hacer lo que hice y no me arrepiento. Habían demasiadas contradicciones entre mi actividad política y mi trabajo en la clínica. Un hombre no puede vivir sus sentimientos, sus razonamientos, por una parte curar y por la otra matar. Un día el hombre debe decirse por sí mismo, aquí o allá.
Doctor Hash, dígame la verdad. ¿Qué le hizo decidirse? ¿Qué fue lo que provocó tal metamorfosis? Quiero comprender. Hágame comprender. ¿Qué fue? Me temo que no fue un razonamiento, no Marx. Por ejemplo, a Marx ya lo había leído y ya había llegado a ciertas conclusiones científicas. Fue, fue un sentimiento. Yo estaba acostumbrado al espectáculo del dolor físico, pero no al del dolor moral, ni siquiera al de la injusticia, al de la vergüenza. Pero llegó 1967 y ellos llegaron al IA. Y no sé cómo explicarme lo que esto significa para nosotros. No tener ya una casa, ni una nación, ni a nadie que le importe. Nos obligaron a huir. Es una visión que me persigue y que no olvidaré nunca. 3000 criaturas que huían a pie, llorando, gritando de terror. Las mujeres con los niños en brazos o agarrados a las faldas, mientras los soldados israelíes los empujaban con fusiles, caían por la calle. Ves ciertas cosas y piensas, esto no es vida, no es humanidad. ¿De qué sirve curar un cuerpo enfermo si luego sucede esto? Hay que cambiar este mundo, hay que hacer algo, matar si es necesario, matar a costa de ser inhumanos y morir a nuestra vez. ¿Cuándo has visto estas cosas que cambian nuestra mente y nuestro corazón?